Seguimos en cadena nacional y tenemos el gusto de estar con Ángela Vivanco. Ella es la ministra vocera de la Corte Suprema. Muchas gracias por estar en cadena nacional hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ministra, cuénteme, por supuesto partamos por la Convención Constitucional porque yo sé que son temas donde usted además, yo creo que fue la primera que empezó como con vocerías hace meses atrás, varios meses atrás. Sí, ya atrás. bastante tiempo. Fue la primera vocería que recuerdo que fue muy formal, con mucho estudio esa vocería y haciendo peticiones bastante claras a la Convención. Incluso creo que en aquel entonces se comenzó a discutir si eso era intervención o no en otro poder. Así partió, ¿no? Así partió, efectivamente. Partimos en el verano y ya estamos bien otoñales. Usted partió en el verano, exactamente. Y ahí uno decía, bueno, ¿es intervención, no es intervención, etcétera, etcétera? Finalmente, los poderes del Estado. No sé si usted ha tenido también la posibilidad de ir a la Convención, de exponer todas estas. No, nuestro presidente de la Corte fue invitado cuando el trabajo de la Convención partió y él expuso las ideas generales porque todavía no había proyecto. Entonces no había sobre qué opinar, que fuera texto que ellos hubieran aprobado o que se estuviera tramitando. Y luego de eso no ha habido más invitaciones al Poder Judicial, de tal manera que lo que ha habido más bien son comunicaciones nuestras, que le hemos mandado un oficio a la presidenta de la Convención o hemos manifestado nuestra visión por medio de los medios de comunicación. ¿Y a usted le parece que eso está bien o usted cree que los poderes constituidos debieran de haber tenido un espacio quizás para poder desplegar sus ideas, sus conceptos, quizás previo, no sé si la discusión? A nosotros nos hubiera gustado poder tener un diálogo mayor en este sentido y podernos reunir directamente, porque yo tengo la impresión de que cuando la gente se reúne se pueden manifestar mejor las ideas que cuando llega el mensaje o cuando esto se ve en un medio o directamente se ve en un oficio, porque muchos de estos temas son temas que hay que mirarlos también en la perspectiva del Poder Judicial. No es lo mismo estar fuera que adentro del Poder Judicial. Y en eso nos hubiera gustado tener una colaboración mejor. Nos hubiera gustado, no se ha podido hacer desgraciadamente porque la Convención está trabajando con tiempos muy cortos. Es que todos los incumbentes dicen eso, en términos de también ha pasado con el Senado, por ejemplo, dice lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo no saben lo que hacemos bien, esto de destruir o de hacer desaparecer el Senado, poniendo un ejemplo, podría ser muchos otros más, la Defensoría de la Niñez, en fin, todos los incumbentes tienen la misma sensación. Aquí se dieron tiempos muy breves. Y los tiempos muy breves, claro, se tiene un resultado pronto, pero también conspiran contra poder discutir estos temas que son temas complejos, no son temas demasiado sencillos y que tienen muchas miradas, muchas aristas. Y a nosotros nos hubiera gustado ese punto de vista poder colaborar más, porque creo que se podrían haber arreglado cosas, ¿no es cierto?, sin necesidad de que hubiera un desgaste, pero desgraciadamente no ha sido así. ¿Usted cree que es una cosa por tiempo y no cree también que quizás tiene que ver con esto de que le digo de que de alguna manera los incumbentes no debieran de tener quizás espacios prioritarios, por ejemplo, por sobre otros ciudadanos o otros grupos? Yo soy de la idea que en estas cosas, si se hacen audiencias públicas, resulta muy saludable, en donde participen los movimientos sociales, donde participen académicos, donde participen personas que están vinculadas y son sensibles a los temas, y también los organismos incumbentes. Yo no creo que haya que tener un privilegio que a uno lo reciban 1 hora y al otro lo reciban 10 minutos, sino que haya audiencias públicas donde esto se pueda comentar. Y yo creo que probablemente hubiera sido la voluntad de algunos convencionales hacerlo así si hubiera habido el espacio de tiempo que, como hemos dicho, desgraciadamente no lo ha habido. Ahora, ¿no cree que quizás parte de lo que nos pasa es que justamente estamos sentados sobre una desconfianza en la institucionalidad? Pues entonces... Claro, pero por desconfianza que haya, de todos modos las personas que se están dedicando a una actividad se van a seguir dedicando a la misma actividad. Entonces, si uno tiene alguna desconfianza, ¿no es cierto?, del Poder Judicial o del que sea, los jueces van a seguir siendo jueces y entonces qué bueno sea escucharlo y a lo mejor puede haber menos desconfianza y tener una mirada distinta, porque a lo mejor mucho de la desconfianza tiene que ver con que uno no ha llegado a dialogar y tiene imágenes, tiene impresiones sobre las cosas. O prejuicios, derechamente. Claro, también. Todos somos así además, lo que no hemos estado en un contacto directo, tenemos muchas veces visiones que son sesgadas y poder conversar creo que las soluciona, a lo mejor no, pero por lo menos darse esa oportunidad. Ahora, ministra, partamos claramente con lo que ha pasado en la Convención y el Poder Judicial, sistemas de justicia. Algo que usted ha dicho que no le gusta, cree que es una forma de debilitar. ¿Solamente el nombre? Sí, el nombre no es bueno. Yo creo que el nombre se puso porque se iban a abrir distintas líneas, ¿no es cierto?, entre ellas la justicia indígena y eso, cosa que creo que no es un problema en la medida que se establezca bien cómo va a ser la justicia indígena. Pero a propósito de eso,
restarle el nombre de Poder Judicial y ponerle sistemas de justicia desmerece de alguna manera, ¿no es cierto?, la institución y la importancia que tiene, que es la tercera pata de la mesa, junto con el Ejecutivo y con el Legislativo. Entonces, a veces los nombres se cambian con un objetivo que no es en absoluto, no tiene nada que ver con tratarnos mal, pero se ve, ¿no es cierto?, como disminuido. Y a veces esos son detalles semánticos, si usted quiere, pero que tienen importancia. Pero la idea de sistemas de justicia como concepto se baja solamente de la idea de que exista esta justicia indígena, como se ha dicho. Solamente no, porque es más bien porque es un cuerpo. Eso es lo que entiendo que al menos... Claro, pero es un cuerpo que se le incorporó esta otra línea que antes no existía. Entonces, por eso se habla de sistemas, ¿no? Porque antes había un sistema y ahora se establece este otro sistema adicional. Pero yo creo que sistema o sistemas no es el problema, pero el cambiarle, ¿no es cierto?, al Poder Judicial esa existencia que tiene como poder del Estado, aunque como digo, sea solamente un asunto de terminología, creo que no es lo mejor. Yo creo que es importante siempre en un Estado democrático reforzar al Poder Judicial, no dejarlo tratado, ¿no es cierto?, como si fuera un servicio, que creo que eso no ayuda a que en el fondo se puedan garantizar los derechos y todas las materias que justamente los jueces están encargados de garantizar. En esa forma hay un fondo, de alguna manera, como lo que dice usted ahora, digamos, el Poder Judicial dando un servicio como si fuéramos clientes. Exactamente. Eso es lo que Ese es un fondo que podría interpretarse de esa manera. Yo no le puedo decir que sea... No estoy siguiendo lo que dice usted, digamos. Exactamente, ese podría ser una interpretación. No es que necesariamente tenga que ser así, pero así por lo menos se ve. Esa es la visión que da, por lo menos de primera mirada. Ahora ya, con respecto a otros, usted acaba de mencionar lo que se llama el sistema de justicia indígena. ¿Cuál es su preocupación concreta en eso? Mire, ahí nosotros pensamos que lo que se ha dicho en la Constitución es muy poco, ¿no? Está muy especificado el tema de que va a haber un sistema de justicia indígena que lo van a poder impartir autoridades, ¿no?, indígenas, que tampoco se define cuáles van a ser, que esto podría tener también una veta penal y que el resto se va a resolver por ley. Nosotros pensamos que cuando se abre un sistema como este, es muy importante que se aclaren ciertos elementos que creo que son inquietantes porque no están, ¿no? Como por ejemplo, ¿quiénes están sometidos a la justicia indígena? ¿Qué tipo de conflictos se van a resolver? ¿Quiénes son estas autoridades? ¿Va a haber un solo sistema de justicia indígena o sistemas por cada una de las etnias? ¿Qué pasa con aquellas en que las autoridades son absolutamente locales, no se pueden unificar ni siquiera como en una región, sino que en cada uno de los distintos grupos que están asentados en un determinado lugar? Pero nada de eso se ha dicho. Ya, pero en el entendido que para esta materia y para muchas otras hay muchas dudas, porque efectivamente las constituciones no son leyes, las constituciones son los grandes principios. El principio de establecer una justicia para determinados grupos, que en este caso para los grupos indígenas. Bien llevado, según usted, porque hay otras experiencias en el mundo. Esta no es la primera vez. Existe. Esto no es una novedad, hasta que no se le ocurrieron a 4 personas en Chile, sino que existe. No, por supuesto que ¿En qué condiciones le parecería a usted que estaría bien implementado o que tiene sentido, o usted cree que no tiene sentido derechamente? Yo creo que puede tener un buen sentido siempre y cuando se acote. ¿Cómo sería? ¿A qué materias? ¿Cómo sería? No creo que pueda haber, por ejemplo, una justicia indígena en materias penales. Perfecto. Porque creo yo que el sistema penal tiene que ser uno, no puede tener que ver con culturas, tradiciones, sino que tiene que haber un solo sistema penal que asegure que las personas que son o personas que delinquen o víctimas tengan un mismo tratamiento, cual sea la etnia a la que pertenecen y donde quiera que se encuentren. Ese tema yo creo que se debiera quitar, ¿no? Claro, o sea, en el fondo usted viene, pero lo que quiero saber, ¿usted no cree que es una locura implementar? No me parece. Perfecto. No me parece, yo coincido con usted en el tema de que en otros países se ha implementado, pero creo que el éxito de esas propuestas tiene que ver con que esto sirve para algunas materias y no para todas. Perfecto. Y con que quede claro qué pasa, quién está sometido a la justicia Perfecto, indígena. o sea, quién y que bueno, avancen los tratados internacionales y que todo lo que tenga que ver con materias penales sea en el fondo en el sistema de justicia que nos imparte todo. Y además con que siempre se cautelen los derechos de las personas, porque puede haber tradiciones o costumbres que sean mejor o peor avenidas con los derechos de las personas. Claro, lo que pasa es que eso me imagino que ya, y ahí está también instaurado, que existe, que es en base al respeto del derecho internacional. Me imagino que los derechos humanos
humano es el desde y de ahí, sí, evidentemente... sin duda, pero eso va a tener también que llevarse a una realidad material que todavía no se ha llevado. Sí, exactamente. Claro. No, por eso le quería preguntar en base a los grandes principios. Entonces creo que es posible. Yo no tengo una objeción primaria con este tema, pero sí creo que hay que preocuparse de establecer los elementos que son los que pueden llevar a que esto sea un éxito, ¿no? Y que no sea solamente un tema que resulte finalmente impracticable por indefinición o por otra materia. ¿Qué otro de los temas también le preocupa a la Corte Suprema con respecto a lo que se está discutiendo de la Convención? Mire, la Corte Suprema, el año 2019, a propósito de un proyecto de ley que había, sacamos un largo informe de unas 50 páginas por lo menos, donde nosotros decíamos todo aquello que nos parecía podía ser un buen marco de las acciones cautelares, de las acciones que protegen los derechos. A propósito de un proyecto de ley. No, eso dígamelo en fácil. ¿Qué es lo que son las cautelares? Todas las medidas de protección que uno rápidamente puede implementar frente a los... Exactamente. Que se llama globalmente acciones cautelares. ¿No? Y que ahí está el amparo, está la protección, están temas de nacionalidad, hay un montón de temas que están adentro de eso. Nosotros sacamos un informe muy largo sobre eso, porque eso hoy está solamente en la Constitución, la del 80, y en autos acordados de la Corte. Entonces, como había una propuesta legal sobre el tema, sacamos un largo informe sobre esto. Largo informe que manifestaba cuáles eran toda la visión que nosotros teníamos en este tema. Esto es un tema de absoluta primer orden o primera necesidad, porque hay muchas personas que hoy en Chile no van a los procedimientos largos y complejos, sino que buscan soluciones inmediatas, urgentes, rápidas, a través de, como usted lo mencionaba, el recurso de amparo, el recurso de protección. Este es un tema que para nosotros es de gran preocupación, ¿no? Y resulta que justamente con esa preocupación hemos visto que en lo que va avanzada la tramitación, lo que se ha aprobado hasta aquí, pero esto todavía tiene algún paso más en el Pleno de la Convención, se estarían entregando particularmente lo que es hoy el recurso de protección, que es súper amplio, a unas etapas que son bastante más extensas que lo que hay hoy. Lo cual, ¿qué es lo que va a hacer? Que este tema se alargue mucho más de lo que hoy día se demoran los recursos respectivos, que tenga muchos pasos y que en definitiva las personas se vean enfrentadas a procedimientos que no van a ser los pedidos que son hoy. Y además las Cortes de Apelación y la Corte Suprema tienen una jurisprudencia que tiene 32 años desde el advenimiento de la democracia. Y esa jurisprudencia se perdería porque esto quedaría entregado a jueces de la instancia, un juez civil, un juez laboral, un juez de familia, etcétera, lo cual haría que se pudiera haber una gran dispersión en las soluciones de este caso. O sea, lo que usted cree es que nosotros, si yo quiero un recurso de amparo, si yo quiero que es más o menos, es un recurso que supuestamente funciona rápido, digamos, porque es necesario, tiene una prioridad. Ahora lo que estaría por ahora la Convención aprobando, si lo entiendo bien, es que entraría a cualquier lugar y ahora existe un lugar donde van y donde de alguna manera hace que eso sea más eficiente, que los jueces y juezas ya tengan un oficio, o es decir, un manejo sobre cómo se hace, y lo otro podría transformar esto como en un caos. Podría ser una cosa que demorara mucho y que expandiera mucho distintas visiones, ¿no es cierto?, cada una de ellas, perdiéndose entonces esa experiencia que nosotros tenemos, por decirle un ejemplo para ponerlo en la práctica, ¿no es cierto? Hoy por hoy, las personas que requieren medicamentos urgentes que no están cubiertos por el sistema de salud van por esta vía, por la vía del recurso de protección. Claro. Resuelven las Cortes y posteriormente resuelve la Corte Suprema. Y esas personas han podido obtener esos medicamentos carísimos gracias a la jurisprudencia de las Cortes, porque no están contemplados ni en las leyes, ni en ningún otro tipo de seguros, ni el GES, ni el AUGE, ni nada, ¿no es cierto? Ahí hay una experiencia de jurisprudencia donde nosotros ya tenemos sentados ciertos criterios. Por ejemplo, pedir informe para ver si estas personas arriesgan la vida. O sea, ¿usted cree que esto es un error? Esto se podría perder si nosotros lo abrimos. Todo este conocimiento, en el fondo. Claro, y podría quedar esto entregado a distintas miradas, todas, por supuesto, muy válidas, pero además de jueces que están con una tremenda sobrecarga de trabajo, porque los jueces de la instancia tienen cientos y miles de causas. Entonces, estas serían unas causas más que entrarían
al despacho del juez con muchas otras materias que está viendo. Ministra, me faltan montones de temas, pero voy a hacer uno más del tema de la convención y me quedan dos más sobre otras temáticas distintas, lo quiero aprovechar. Yo creo que hay algo que tiene que ver con el tema de los jueces y la elección, cómo son elegidos, cuánto, esto que se llama como el besamanos, ¿no? Que hay que pasar por un lugar y por otro, y que creo que eso sí tiene algo de, aparte de que la justicia tarda demasiado, creo que esa es una de las preocupaciones, vamos a llegar a eso, una de las preocupaciones ciudadanas, los jueces, a ver a quiénes son, a quién le digamos, a quién le deben algo. Entonces, en la Convención Constitucional, ¿usted cree que la idea del nombramiento de los jueces se va a mejorar en términos de la transparencia, de lo que se está ahora discutiendo y lo que se ha aprobado hasta ahora? ¿Usted cree que vamos para mejor con respecto a eso? A ver, nosotros desde hace bastante tiempo dijimos que era importante separar la función jurisdiccional del tema de la administración, nombramientos, traslados, permutas, disciplina, etcétera. Todo lo que hoy está condensado en la Corte Suprema, nosotros dijimos es bueno que se separen las cosas. Luego, de ese punto de vista, en el inicio nosotros dijimos que era bueno que hubiera un órgano que se encargara de esto, que en el proyecto constitucional actual es el famoso Consejo de la Justicia. Exacto. Y lo dijimos sobre todo porque cuando un órgano tiene muchas atribuciones diversas, ¿no es cierto? Eso genera un desgaste, por una parte, y además genera una visión de que todo está muy concentrado ahí, y yo creo que el poder está concentrado. Y los tiempos yo creo que van más bien hacia la expansión o la distribución, más que a la concentración del poder. Ahora, ese órgano, el Consejo de la Justicia, la propuesta que nosotros hicimos, antes por supuesto de que esto se votara, porque esto ya se votó, era que nos gustaría que de esos miembros que tiene ese Consejo de la Justicia hubiera una mayoría de jueces. Sí. No únicamente jueces, pero una mayoría. Y eso no pasó así. Y eso no pasó. Ya. Entonces tenemos una representación dentro de ese Consejo. Pero no mayoritaria. Pero no tenemos una representación mayoritaria. Pero la idea del Consejo de la Justicia, para encontrarle algo bueno a la Convención también, la idea del Consejo... sí tiene cosas buenas. Lo que pasa es que uno tiene tiempos cortos. No, sí, yo sé, usted me viene a decir... Y además el apuro de decir lo que nos complica... Porque eso es lo que tiene que resolverse. Muy injusto pero, lo también, que dijimos. pero también podemos hacer elogio de cosas buenas. El Consejo de la Justicia, entonces sí, al menos a nosotros como los ciudadanos, usted cree, yo entiendo que la composición no le gusta tanto, pero esa idea de separar, es decir, que ya la Suprema no haga yo creo todo, que eso es bueno. Es bueno, yo creo va que bien es bueno. encaminado. Yo creo que es bueno. El punto es, como digo, la observación que nosotros teníamos era aquella de la composición. Porque creemos que tiene que procurarse que sea lo menos politizado posible. Usted hablaba del tema del besamanos. Bueno, todos esos temas, ¿no es cierto?, no solamente pueden pasar cuando los organismos que deciden o que están formando quinas o ternas son organismos judiciales. Eso puede pasar también en otras instancias. Entonces, mientras más despolitizado sea un organismo y más existan, ¿no es cierto?, esos frenos y controles, evidentemente que el resultado va a ser mucho mejor. Y nosotros estamos porque el resultado sea mejor, no porque termine siendo un tema político, porque si no, de todos modos va a haber, ¿no es cierto?, la tendencia o la inquietud de tratar de arreglar el tema por la vía política y no por la vía de los méritos de la persona, sino más bien a quién le cae bien y por qué razones, ¿no? Esos son problemas que se pueden producir siempre. Por eso es que, por supuesto el puro cambio de organismo no los resuelve de suyo, ¿no? Puede resolverlo. Ministra, insisto, me quedan montones de temas, pero quiero tocar dos puntualmente. Uno, aquellos que escuché hace muchos años atrás cuando vino el Papa a nuestro país. La capellana de la cárcel de mujeres dijo que en este país se encarcela la pobreza. Lo dijo Nelly León. Y que Asiches también en Icare dijo, no hay una justicia homogénea, en Las Condes si uno es rubio, si tiene apellido, y si te detienen cerca de un crimen no pasa nada, en La Pintana te llevan preso, en la Araucanía te llevan preso y además entran a tu casa. ¿Qué es lo que pasa con esa percepción y con esa idea? Yo diría que la verdad que lo que dice Nelly León, al parecer las cifras datan eso. Con respecto a se encarcela la pobreza. ¿Qué cree usted? A ver, vamos a tratar de sintetizar las ideas que son importantes transmitir. Primero, los jueces no detienen a las personas, las detiene la policía, la PDI. En el caso de lo que sí hay que hasta detenciones ciudadanas hay. Sí. Así que la parte de las detenciones es un tema que hay que hablarlo con los organismos que detienen, porque no son los jueces los que detienen. Lo que sí es claro es que cuando las personas son detenidas y sí pasan a los jueces no resuelven los casos según la persona sea rubia, morena, baja, alta, gorda, flaca,
se resuelven de acuerdo al mérito de los antecedentes y a la situación que lo motiva. Y tan es así que se critica a los jueces a veces por dar la libertad a la persona mientras se resuelve el caso. Entonces a veces se pasan estas contraposiciones, ¿no es cierto? Que por un lado se dice, oye, pero es que resulta que se detiene a las personas de tales colores o de tales circunstancias y después se critica porque se las deja libres. Entonces la verdad es que los jueces en eso, ¿no es cierto?, son muy preocupados de no penalizar por anticipado, ¿no? Y de que no existan este tipo de sesgo. La justicia chilena ha hecho un gran esfuerzo todos estos años justamente para evitar que estos prejuicios sean los que determinen la justicia. No es verdad que haya una justicia de unos y de otros. No hay justicia de ricos y de pobres. No hay una justicia de ricos o de pobres, pero sí existe, ¿no es cierto?, una realidad que nosotros tenemos que reconocer, que es que los recursos, cuando la persona va ante la Administración de Justicia, los recursos muchas veces son determinantes porque pueden de alguna manera hacer una diferencia en qué abogado tiene usted, en qué defensa tiene usted, en qué acceso al conocimiento tiene usted para poder defenderse. Los que puedan pagar buenos abogados en el fondo les va a ir mejor. Entonces nosotros lo que creo que tenemos que reforzar como sistema, ¿no?, es que las personas tengan representaciones mejores y representaciones gratuitas, que ya se ha avanzado mucho en eso, ¿no es cierto? Existe una Defensoría Penal Pública, existe una Corporación de Asistencia Judicial y todo, pero sigue siendo insuficiente. Y de ese punto de vista es muy importante porque el juez hace lo que puede dentro de las normas que tiene. No puede ir a decirle a la persona, oiga, sabe que su abogado es malo. Eso no se lo puede decir el juez, pero la persona es importante que tenga una buena defensa. Pero el juez que esté mirando a las personas según vayan vestidas o según la ropa que tengan, ¿no? Eso no es así. Y se ha hecho un gran esfuerzo, como digo, justamente en aras de la igualdad ante la ley, y esto que hablábamos antes de los temas de las acciones cautelares, el recurso de protección, justamente son acciones rápidas para evitar este tipo de discriminaciones y darle pronta resolución a las personas que se ven enfrentadas a veces a prejuicios o a clasismos que están en la sociedad chilena, pero que no los comparten los jueces. Y además le quiero agregar, los jueces son de distintas procedencias. Los jueces no viven fuera del mundo, los jueces también deben ser clasistas, también deben ser racistas. Los jueces pertenecen a distintas clases sociales. Los jueces no son una élite de personas que vienen de ciertos colegios y de ciertas clases. Hay de todo tipo de personas, gente de mucho esfuerzo, gente que han hecho una carrera además súper sacrificada, porque tampoco los jueces partieron en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Y en consecuencia los jueces pertenecen a la malla de la sociedad chilena, no pertenecen a una determinada casta, a una determinada clase. En consecuencia, si han conocido clasismo, muchas veces ha sido como víctimas de temas de clasismo. ¿Pero cómo usted podría explicar lo que pasa en las cárceles de nuestro país? Porque eso es una realidad. Eso usted sí lo podría... A ver, lo que hoy... Como hay mucha gente que hoy por hoy le gustaría que las cárceles estuvieran más llenas porque creen que los delincuentes hay que tenerlos presos. La visión que ha tenido el poder, la visión que ha tenido el Poder Judicial es que a la gente no se la de alguna manera castigue por anticipado. Ahora, las cárceles están llenas fundamentalmente de personas jóvenes que tienen pocas oportunidades y que en consecuencia cometen delitos. Pero eso no es imputable al Poder Judicial, eso es imputable al tipo de sociedad que nosotros tenemos. Y además hay que tener presente otra cosa, el sistema carcelario chileno todavía está muy en deuda respecto de la reinserción social y la rehabilitación de las personas, porque ¿qué pasa con el chiquillo que cae preso? Que aprende otras tantas cosas dentro de la cárcel y cuando sale más convencido de ser delincuente que antes de entrar a la cárcel. Y eso es un problema que nos afecta a nosotros como país. Que no es de los jueces. Pero que no es el juez el que puede resolverlo por sí mismo. Ahora, hay algunos, no me quedan muchos minutos, pero a ver, voy a jugármela por el siguiente tema. El caso de este asesinato brutal que hubo también de un señor Correa en Concón, de este asesinato, en quien fue mandado a asesinar por un señor, tal cual como dice la condena, Renato López Fuente, Luis Hermosilla, quien fue su abogado, el abogado de la familia Correa, quien fue asesinado a pedido, digamos. Es la verdad que dice que se pudo constatar que el Renato López tuvo 2 condenas anteriores. Y aquí quiero mezclar el tema de lo que está pasando con el narco, el tema de lo que está pasando con la justicia, el tema de cuánto nos estamos infiltrando y también el Poder Judicial con respecto a este tema que nos tiene a todos muy preocupados y ocupados, porque gran parte de la violencia que vemos en la calle, muchas veces el hilo, si uno lo tira, tiene que ver con el narco. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Es que este señor cayó por esto, pero sin embargo tenía 2 condenas anteriores que
Nadie supo. Y él dice directamente, el Estado chileno, Luis Hermosillo, usted lo conoce, la justicia chilena y sus deficiencias y los costos que significa la lentitud o la ineptitud de la corrupción en el Estado y los costos que tienen cuando el sistema de justicia no funciona bien y dejar en libertad a personas que siguen cometiendo delitos. ¿Cómo analiza esta declaración? La quiero poner puntual porque muchos y muchas dicen cosas similares, pero se la quiero bajar. Esta es mi última pregunta, pero me quedan 10. Mire, yo trabajé 5 años en la cárcel, en un servicio gratuito de la Católica, muchos años atrás, en el procedimiento penal antiguo. Procedimiento penal antiguo, la persona, por ejemplo, estaba por un fraude tributario, que al final la iban a condenar a 541 días, y pasaba 3 años preso esperando juicio. Esa fue la realidad que yo conocí. Sí. Luego esto cambió, ¿no es cierto? Tenemos el procedimiento penal actual que justamente trata de hacer lo contrario, y en consecuencia que las personas no estén previamente, ¿no es cierto?, cumpliendo una condena que no han sido condenadas. Y luego las razones por las cuales mantenerlas en prisión preventiva son muy acotadas, ¿cierto? Y en general a las personas se procura que sean mantenidas en libertad. Son dos situaciones, ¿no es cierto?, o realidades que se han vivido las dos en nuestro país. Y yo me recuerdo el procedimiento antiguo, había muchos que rasgaban vestiduras porque era una cuestión impresentable que las personas terminaran presas más tiempo que sus condenas. Por supuesto que todos los sistemas penales siempre admiten soluciones intermedias, ¿no? En consecuencia, se pueden establecer normas que digan que, por ejemplo, no se considera la libertad provisional a personas que tengan tales antecedentes, los temas que se han llamado en Estados Unidos tolerancia cero, por ejemplo. Eso no existe en nuestro país, se puede, sin embargo, legislar, ¿no? Por otra parte, también es importante decir que los beneficios carcelarios que se le dan a las personas no son decididos por el Poder Judicial, los beneficios carcelarios son decididos por Gendarmería. Y en lo que sí participa el Poder Judicial es en las libertades condicionales, que hay una normativa al respecto que es la que se tiene que aplicar y que recientemente cambió y se puso más estricta, y en consecuencia se han dado menos libertades condicionales cumpliendo con esa normativa. En consecuencia, el tema, ¿no es cierto?, de las personas que delinquen y vuelven a salir tiene que ver con que hay un sistema normativo que así lo permite, porque tampoco usted puede a una persona porque robó o porque cometió un hurto condenarlo a cadena perpetua porque resulta que no tiene ese rango de pena. Incluso ese rango de pena no está ni siquiera en un homicida, ya tienen que ser casos extremos para que la persona finalmente quede presa para siempre. El homicidio no es ni siquiera suficiente. Pero la acusación de Luis Hermosillo habla derechamente de corrupción y también ineptitud. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en un momento en que usted cree que pueden...? Yo creo que los temas de corrupción, cuando se conocen hay que denunciarlos. Uno no puede decir, hay corrupción, ¿no es cierto? Los temas que implican corrupción hay que hacer una denuncia formal sobre ellos porque esos son delitos y en eso el país ha dictado muchísimas normas que directamente sancionan la corrupción. Y de ese punto de vista la corrupción tiene tipos penales que acuden a eso. Y del punto de vista de la ineptitud, bueno, hay que ver quiénes fueron los ineptos en cada uno de los procedimientos, porque resulta que el juez puede ser inepto porque nosotros no somos perfectos, pero el juez por supuesto que no es el único que interviene en un procedimiento. Y por otro lado, si uno quiere que cualquiera que cometa un delito nunca más salga libre, bueno, también tenemos que pensar qué es lo que pasa con esas personas. No, la pregunta es si usted cree que el Poder Judicial, así como ha pasado en la sociedad en general, también está siendo infiltrada, también está siendo tentado por el narco. A ver, yo creo que siempre, desde que el mundo es mundo, el que tiene algún cargo de poder, como puede ser el Poder Judicial o otro, siempre es susceptible de que alguien le ofrezca algo o trate de influirlo por distintas razones. Esto no es un asunto de estos tiempos, no, en absoluto, ni tampoco solo de los jueces. El punto es qué tan susceptibles son las instituciones a ese tipo de infiltraciones. Y de ese punto de vista, por eso digo, nosotros por lo menos como Poder Judicial, siempre que hay cualquier situación que implique comisión de delitos u otro tipo de infracciones por parte de los jueces, cuando están los antecedentes, porque también tienen derecho a un justo proceso, se abren esos procesos, ¿no? En consecuencia, yo no siento que el Poder Judicial sea un poder infiltrado por la delincuencia. Que lo intenten hacer, por supuesto, pues eso es parte del trabajo propio de la delincuencia. Pero creo que no hemos sido susceptibles a eso, ¿no?
Ministra vocera de la Corte Suprema, la dejo invitada al tiro otra vez. ¿Va a querer venir de nuevo? Por supuesto, encantada, cuando usted me invite. Ángela Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Nos quedaron gracias. muchos temas más que conversar. Entendemos que ahora las ocupaciones son lo que está pasando en la Convención Constitucional. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar en Cadena Nacional. Muchas gracias a usted, encantada. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional acá en Vía X. No te vayas.